Muy buenos días, nos damos la bienvenida en este séptimo domingo después de Pentecostés y nos reunimos como cada vez que lo hacemos en el nombre del Dios Trino, Dios Padre y Madre, paciente, bondadoso, misericordioso, quien respeta la libertad del ser humano, en el nombre de Jesús, quien siembra en nuestros corazones semillas que pretenden crecer y dar buenos frutos, y en el nombre del Espíritu Santo, que al decir el apóstol Pablo, ruega por nosotros, el Espíritu Santo ruega por nosotros conforme a la voluntad de Dios. Amén. Bueno, vamos a compartir la lectura del Salmo 86, versículos 11 al 17. Oh Señor, enséñame tu camino, para que yo lo siga fielmente. Haz que mi corazón honre tu nombre. Mi Señor y Dios, te alabaré con todo el corazón y glorificaré siempre tu nombre. Inmenso es tu amor por mí, me has librado de caer en el sepulcro. Oh Dios, una banda de insolentes y violentos que no te tienen presente se han puesto en contra mía y quieren matarme. Pero tú, Señor, eres Dios tierno y compasivo, paciente, todo amor y verdad. Mírame, ten compasión de mí. Salva a este siervo tuyo, dale tu fuerza. Dame una clara prueba de tu bondad y que al verla se avergüencen los que me odian. Tú, Señor, me das ayuda y consuelo. Vamos a cantar la canción Jesucristo, vida del mundo. Oremos. Querido Dios, tú conoces nuestros pensamientos. En esta celebración, a modo de confesión, queremos preguntarte, Señor, ¿por qué permitís tanto mal, tanta malicia en el mundo y en nuestra historia? ¿Por qué no castigás a los malvados y malvadas que cometen tantas injusticias? ¿Por qué permites, Señor, que la cizaña crezca junto con el trigo, los malos con los buenos y buenas? Tú nos respondes hoy que tienes paciencia,
que respeta la libertad del ser humano, cosa que nos cuesta mucho imitar de ti. Ante todo, Señor, deberíamos evitar la tentación de pensar que los cristianos y cristianas somos el trigo del mundo y los demás la cizaña. Pensamos que por ser discípulos y discípulas de tu Hijo Jesús somos trigo y siempre trigo, es decir, la parte buena de la humanidad, y otros y otras no tienen más remedio que formar la parte mala y desechable. Reconocemos en esta mañana, Señor, que nos creemos con derecho de juzgarlos y condenarlos. Pero nosotros mismos, los que pensamos que somos buenos y buenas, sabemos qué gran lucha debemos soportar en nuestro corazón. Sentimos esas dos fuerzas interiores en lucha, la del bien y la del mal, la de la construcción y la destrucción, la del amor y la del rencor y el odio. Los seres humanos estamos inclinados hacia el mal, pero también tenemos el bien en el corazón. Señor, eres un Dios lleno de amor y de compasión, que nos das tiempo y nos esperas hasta que demos el fruto del bien y del amor. Entonces se erradica, Señor, de nuestra mente y corazón esa mirada cerrada y sectaria. Danos la capacidad de poder imitarte. Crea en nosotros, Señor, un limpio corazón y renueva un espíritu recto dentro de nosotros. Amén. El apóstol Pablo, en la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 26 y 27, lectura propuesta para esta mañana, nos dice: de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como es debido, pero el Espíritu Santo ruega a Dios por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y Dios, que examina los corazones, sabe lo que el Espíritu quiere decir, porque el Espíritu ruega conforme a la voluntad de Dios por los del pueblo santo. Y a la luz o a lo largo de todo el Evangelio nos encontramos con un Jesús que no condenaba, no rechazaba a los pecadores y pecadoras, sino que les perdonaba, se dejaba invitar en sus mesas, en sus casas, trataba amigablemente a todos y a todas. En su actuar estaba siempre en primer lugar el ofrecimiento del perdón y esperaba la conversión y el arrepentimiento antes de hablar de condenación. La fidelidad de nuestro buen Dios es grande. Amén. Puedo confiar en el Señor, que me va a guiar. Puedo confiar en el Señor, que no va a fallar. Si el sol llegara a oscurecer y no brilla más, yo igual confío en el Señor, que no va a fallar. Puedo descansar, pues en su amor Él me guarda.
fallar. Puedo confiar en el Señor que me va a guiar. Puedo confiar en el Señor que no va a fallar. Si el sol llegara a oscurecer y no brilla más, yo igual confío en el Señor que no va a fallar. Puedo descansar, pues en su amor Él me guardará. Si el sol llegara a oscurecer y no brilla más, yo igual confío en el Señor que no va a fallar. Y ahora vamos a compartir del libro Sabiduría, el versículo número 13. Dice así: pues no existe ningún Dios fuera de ti, que tenga todo bajo su cuidado, y a quien tú tengas que dar cuentas de si has juzgado rectamente o no. Seguimos con el versículo 16 al 19. Dice así: porque tu poder es la base de tu justicia, y como eres el dueño de todos tienes compasión. Tú despliegas tu fuerza ante aquellos que dudan de tu gran poder, y confunden a los que, conociéndolo, se muestran insolentes. Pero precisamente porque dispones de tan gran poder, juzgas con bondad y nos gobiernas con gran misericordia, porque puedes usar de tu poder en el momento que quieras. Nada te turbe, nada te espante, quien a Dios tiene, nada le falte. Nada te turbe, nada te espante, solo Dios basta. Parábola del trigo y la cizaña. Mateo 13, versículos 24 al 30 y 36 al 43. Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo, él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre.
El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Y los echará en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno y con cada una. Amén. Dios tiene paciencia. Dios no quiere arrancar ya la cizaña. Quiere darle al ser humano una oportunidad. La comparación de la cizaña la aplica el mismo Jesús a la vida cristiana y al proceso del reino de los cielos. Nos dice el relato que el sembrador es Cristo, el campo, el mundo, el trigo, los buenos y buenas, el enemigo que siembra mala hierba, Satanás, la cizaña, los hijos e hijas del mal. La siega será el final de los tiempos y los segadores serán los ángeles. Jesús señala en esta porción del Evangelio la coexistencia entre el bien y el mal en este mundo. O sea, la coexistencia de los buenos y los malos, del bien y el mal en este mundo y también en nuestra iglesia, en nuestro ambiente familiar o social más cercano. En el mundo conviven los buenos y los malos. Hay quien dedica todas sus energías a proclamar con palabras y obras el Evangelio de Jesucristo, la buena noticia del Evangelio. Pero también hay quien no tiene ningún escrúpulo en producir muerte, en producir el mal. Se trata, como en el caso de los muchos salmos que hablan de los malos, de las personas cínicas, malvadas, que se ríen de todos, inclusive de Dios, y aplastan a quien pueden para salir airosos en lo suyo. Podríamos recordar el negocio del narcotráfico o los muchos episodios de genocidios que siguen dándose en el mundo, o los tantos casos de violencia doméstica o de género que nos azota cada vez más con más fuerza. Todo eso Dios no lo quiere, ciertamente. A Dios no le gusta que haya cizaña ni que triunfen los malvados, pero tampoco quiere suprimirlos con una intervención drástica. Como dice el texto de sabiduría que hemos compartido, aunque Dios es todopoderoso y lo podría hacer, no castiga al malo. Nos dice el autor de este libro: tu soberanía, oh Dios, es universal, te hace perdonar a todos, juzgas con moderación
y nos gobiernas con gran indulgencia. Jesús quiere que el juicio y la separación para el día final se lo dejemos a Dios, sin apurarse. El juez es Dios y Él es quien hará justicia. Nosotros y nosotras no tenemos esa misión. Lo nuestro es seguir sembrando, trabajando, sin perder la paciencia y la esperanza, respetando la libertad de las personas, dándoles un voto de confianza. No vaya a ser que queriendo arrancar lo malo, arranquemos también las posibilidades de bien que tienen todos y todas, también aquellos a quienes consideramos perdidos y perdidas. ¿Por qué no interviene más Dios para poner orden en este mundo? ¿Por qué Dios no castiga a los malvados y les impide seguir haciendo el mal? Según el Evangelio de esta mañana, Dios tiene paciencia. Dios cree en el ser humano y le concede siempre un voto de confianza. No le quiere privar de la libertad. Como dice el libro del autor de la sabiduría que hemos compartido, texto precioso en esta mañana, dice: en el pecado das lugar al arrepentimiento. En el pecado Dios da lugar al arrepentimiento. ¿Tenemos nosotros y nosotras un corazón misericordioso, como el de Dios? Deberíamos imitar esta actitud de bondad y misericordia en nuestra manera de tratar a los demás. En el libro de sabiduría que hemos compartido, hablando de la bondad y de la misericordia de Dios, también dice: obrando así, dice el autor del libro de sabiduría, Dios le dice: obrando así, enseñaste a tu pueblo que el justo debe ser humano. Ante todo, no deberíamos extrañarnos demasiado porque vemos que existe el mal en la iglesia o en el mundo. Así como hay mala hierba dentro de cada uno de nosotros y de nosotras, no nos debería extrañar o asustar el ver que también hay cizaña en la comunidad cristiana y en la sociedad, en las familias, en las comunidades religiosas. Todos y todas somos débiles y hay 1000 tentaciones a nuestro alrededor. En nosotros y nosotras mismas también coexisten el bien y el mal. Conviven la tendencia al bien y la seducción del mal. Alguien que no es precisamente Cristo Jesús siembra de noche semillas que no son trigo bueno. Tampoco deberíamos considerarnos como quien ya ha logrado definitivamente la salvación, como los fariseos que se creían los santos y puros. Nos consideramos como el trigo y a los otros y otras que no se comportan como nosotros, como cizaña. Nuestra primera reacción es la de condenar o hasta el de eliminar a aquella persona que lleva una vida distinta a la nuestra. Y Jesús en esta mañana nos enseña a dejar el juicio a Dios. Quienes trabajan por el reino, los sembradores y sembradoras de la semilla, no deberían precipitarse en querer separar a los malos de los buenos. En el Evangelio se nos cuenta muchas veces la actitud de impaciencia y de intolerancia de los discípulos de Jesús. Por ejemplo, como cuando no les quisieron recibir en un pueblo de Samaria.
La reacción de los discípulos fue terminante, tajante. Le preguntan a Jesús, ¿quieres que hagamos bajar fuego del cielo? Es una reacción poco conforme al estilo y a la voluntad de Dios. Jesús en ese momento les reprochó esa actitud y les dio una gran lección de paciencia. Deberíamos aprender, imitar de Dios esa actitud de generosidad y de misericordia y ser más tolerantes con los y las que tenemos por malos, con los hijos e hijas, amigos, amigas, padre, madre o los miembros de la comunidad que viven momentos difíciles y con quien no concordamos con su manera de vivir y comportarse. Deberíamos tener una paciencia tal que concede tiempo a las personas, como la paciencia infinita de Dios. No somos jueces ni podemos tan fácilmente condenar a los y las demás. No porque nos dé igual que se haga el bien o el mal. Lucharemos para que triunfe el bien, pero no con una actitud intolerante ni violenta. Nos gusta ser jueces y hacer justicia, y no es esa nuestra misión. Lo que nos toca a nosotros y nosotras es seguir trabajando, sembrando, cuidando el campo y regando para que la cosecha del reino de Dios sea lo más fecunda posible. Convivir con el mal no significa aprobarlo, ni que todo nos es indiferente o que tenemos que dejar de luchar a favor del bien. Pero sí hemos de aprender la lección de paciencia y de misericordia infinita de Dios que se nos ha manifestado en Cristo Jesús. Que así sea. Amén. Bellas flores guarda el bulbo, la semilla manzanal, el capullo nos promete mariposas a volar. En el frío y crudo invierno, primavera oculta está, cuándo y dónde no sabemos, solo Dios nos lo dirá. Hay un canto en el silencio, melodía por brotar, nuevo día nos anuncia la más densa oscuridad. Del ayer viene el mañana, su misterio cuál será, cuándo y dónde no sabemos, solo Dios nos lo dirá. Nuestro fin es el comienzo, nuestro tiempo infinidad, en la duda y fe latente, en vivir eternidad. Al morir resucitamos, victoriosos al final, cuándo y dónde no sabemos, solo Dios nos lo dirá. Oremos. Te damos gracias, Señor y Padre nuestro, porque cuidas con cariño de todos nosotros y nosotras, mostrando tu poder con toda justicia y gobernándonos con infinita misericordia.
Como Señor poderoso nos juzgas, pero con moderación, y nos gobiernas con gran clemencia, enseñándonos a obrar con justicia y humanidad, a arrepentirnos y a perdonar al que se arrepiente. Somos, Señor, como un campo en el cual siembras la buena noticia del reino, la buena semilla del Evangelio, palabra de vida, pero en nuestro interior sentimos también, Señor, la fuerza del mal que nos destruye, el odio que nos separa de los hermanos y hermanas, los celos, las envidias y las rivalidades. Sentimos que estamos como divididos por dos caminos, el de la luz y el de las tinieblas. Estamos como tironeados por el bien y por el mal, sintiéndonos como en lucha interna, tensionados y tensionadas, prometiéndote hoy una cosa y haciendo lo contrario al día siguiente. Por eso compartimos, Señor, esta celebración para robustecer en nosotros y nosotras la confianza en tu palabra, para profundizarla con una convicción mayor, para descubrir nuestras trampas y mentiras, para mirarnos en el Evangelio como en un espejo. Pero tú eres un Dios lleno de amor y de misericordia, que nos das tiempo, Señor, y nos esperas hasta que demos el fruto del bien y del amor. Por eso, confiado en ti, Padre, Madre y Salvador, te expresamos en esta mañana nuestra gratitud. Danos, Señor, el espíritu del amor y de la universalidad, para que, liberados de una mirada cerrada y sectaria, comprendamos toda la hondura y la anchura de tu reino, que se hace presente en cada ser humano, con un mensaje muchas veces imperceptible. Te lo pedimos a ti, Señor, que vives y reinas. Amén. Recibamos la bendición de Dios. Que Dios te bendiga y te proteja, que haga Dios resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia, vuelva el Señor su mirada a ti y te conceda su paz. Amén. Se va la luz, se esconde el sol, pero siempre ha de brillar la antorcha que su fuego da, el calor de la amistad. Amemos al amigo de hoy, recordemos al de ayer, amigo que lejos estés, siempre amigo ha de ser. Mi mano toma, amigo fiel, con la tuya se unirá. Brindarte quiero su calor como prueba de amistad. Adiós, adiós, nunca quizás nos volvamos a encontrar, pero en la brisa volverá nuestro canto de amistad.